Señor, Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Qué lindo las cosas que hace Dios. Qué bueno y maravilloso es seguir alabando a este Dios tan grande, maravilloso, a la cual, como decía la palabra, los milagros están. Amén. Y hay que creerle, hay que confiar, orar y sobre todo tener esa fe. Amén. Esa convicción que Dios nos da. La verdad que sus testimonios edifican que la mano de Dios se mueve a través de las oraciones. Amén. Y reconocerle que le necesitamos. Todos necesitamos del Señor. Aún el que está allá afuera necesita del Señor. Y estos testimonios edifican, estos testimonios fortalecen, para que hay muchas situaciones que están en las mismas condiciones y podamos decirle que Jesús sana. Amén. Que Jesús sana. Que Jesús tiene poder para sanar, para liberar. Y cuando no es el tiempo de Dios para nuestras vidas, Él, aleluya, hace su obra. Pero cuando Dios nos llama, amén, nos vamos con Él. Amén. Porque ya llegó el tiempo que Dios nos quiere llevar. Pero Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Hermano, quiero compartir una palabra, allí un poco corriendo, un poco, aleluya, pero llegué. Y quiero compartir una palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, voy a estar solamente leyendo el versículo 1, después estaré desarrollando cada palabra que está en este capítulo, para que podamos entender un plan que Dios tiene cuando nos llama. Amén. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? Pero el llamamiento de Dios es fuerte. El llamamiento de Dios es real. No es que Dios te llama y bueno, Dios me llamó, Dios no. Cuando Dios te llama es porque quiere hablar contigo. Cuando dice amén. Amén. Dice la Biblia que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Pocos los escogidos. Y cada uno de nosotros tenemos que estar agradecidos si hemos sentido el llamado de Dios. Porque muchos van a ser llamados, pero van a ser pocos los que Dios va a escoger. Amén. Lo dice su palabra, no lo dice el pastor, lo dice su palabra. Y qué bueno que en esos escogidos estemos nosotros, sirviendo al Señor. Pero dice la palabra de Dios que Ezequiel era un escogido. ¿Cuánto dice el amén? Él tenía un mensaje para llevar. Y todas las cosas que Dios le dijo, y le advirtió también. Y dice así la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Amado Dios y Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Dios mío, porque necesitamos ser enseñados, pero Señor amado, pero también queremos aprender de ti. Señor, que en esta tarde tú puedas hablarnos, que tú en esta tarde puedas ministrarnos como le ministraste y le hablaste a tu siervo Ezequiel. Tú tenías un plan con él como lo tienes para con nosotros. Que en esta tarde tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable y limpie nuestras mentes y aclare el entendimiento, no solamente de mi vida, sino de tu pueblo, Dios. Tú tienes un plan, no para con el mundo, sino para con nosotros, tu iglesia, tu siervo, a la cual tú nos has llamado. Que sea tu palabra, Dios, en esta tarde, ministrando bajo la unción, bajo el poder de tu Espíritu. Señor, gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ezequiel era un profeta de Dios, pero tenía que hacer una tarea que Dios le estaba enviando. Dice que este varón era un hombre con su rostro serviduro, fuerte. Amén. Y a veces hay gente que uno la ve seria, fuerte. Aleluya. Y tal vez dice que antipático es el hermano. Amén. ¿Para qué ha pasado eso? De duro para mí. Sin embargo, Dios se llamó a Ezequiel con esa tal vez cualidad de que habla la Biblia. Amén. ¿Para qué? Para amonestar a su pueblo, a Israel, para que se volviera a Dios, para dejar a sus malos caminos y sus malas obras y se volviera a Dios. Hay palabras que a veces a nosotros no nos gusta, hay palabras que a veces nos cae dura. Sin embargo, Dios le dijo una palabra dura a Ezequiel. Hijo de hombre, hablaré contigo. ¿Cuánto quieren que Dios hable? ¿Cuánto quieren que Dios le hable? Hablaré contigo. No voy a hablar con aquel hermano, no voy a hablar con... No voy a hablar contigo. Específicamente yo quiero hablar contigo. A veces esquivamos al llamado de Dios. Amén. Pero Dios siempre va a querer hablar al quien llamó. Hay una tarea que tenía que hacer Ezequiel. Y dice la palabra del Señor, mire lo que dice: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y cuando le dijo esa orden, y luego me habló, amén. No solamente Dios le dijo ponte de pie porque voy a hablar contigo, sino le habló. Y mire lo que sintió Ezequiel: entró un espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que él hablaba. Aleluya. Lo importante de todas estas cosas es saber y oír lo que Dios nos habla. Amén. Dios quiere muchas veces hablar con nosotros y a veces nosotros no nos damos cuenta que Dios nos está llamando, que Dios quiere que nos pongamos de pie y que sentamos su presencia, porque Él quiere hablar con nuestra vida. Dice que entró un espíritu y ese no fue cualquier espíritu, aleluya, fue el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a la cual abrió sus oídos, aleluya, para que pudiéramos escuchar su voz. Sin el Espíritu Santo muchas veces no escuchamos, estamos sordos, porque Dios nos habla y hacemos lo que nosotros queremos. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios, Dios nos habla, nos redarguye y no hacemos lo que nosotros queremos. Queremos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Es fácil, aleluya, hacer lo que nosotros queremos y está todo bien. No es así. Dice la palabra de Dios que Dios tenía que tratar. Ponte, me voy a hablar contigo. Y al instante el espíritu, y él escuchó lo que Dios le estaba diciendo, aleluya. Cuando la palabra muchas veces Jesús le habla, y en el libro de Apocalipsis podemos ver en las cartas de las iglesias, el Señor siempre dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. Si tenemos oído, vamos a escuchar lo que Dios nos habla. Porque Dios es un espíritu a la cual quiere tratar con nuestra vida. Aleluya. Para que nosotros destapemos el oído físico y comencemos a tener el oído espiritual. Mi hermano, si nosotros siempre escuchamos la palabra con el oído físico, nunca vamos a entender el mensaje, nunca vamos a andar como Él quiere que andemos. Pero cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos atrape,
oh, Dios comienza a hablarnos y nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios. Y no solamente a entenderla, sino a ponerla por obra. Alabado sea el Señor. Pero tenemos que tener eso, mi hermano. Y dice la palabra del Señor que Dios lo llamó a Ezequiel. Y lo podemos ver más adelante, que en el capítulo 3 dice: yo te he puesto como atalaya. El atalaya vigila. El atalaya cuida para que, mi hermano, el enemigo no entre. Es un centinela. Y constantemente, aleluya, está velando. El atalaya tiene que obedecer la palabra. El atalaya tiene que cumplir lo que Dios le manda. Y tú y yo tenemos que ser atalaya, no solamente en la casa de Dios, sino en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos. Y tenemos que decirle, aleluya, y amonestarle, aunque no le guste. Aleluya. Aunque no quieran escuchar palabra de Dios, aleluya, tú no te preocupes. Dios te ha puesto como atalaya. ¿Cuántos dicen amén? A Ezequiel lo llamó y le dijo: ponte de pie, voy a hablar contigo. Y vas a tener que decir lo que yo te digo, no lo que a vos te parece decirle. Alabado sea el Señor. Muchas veces nuestros hijos se enojan porque nosotros le decimos las cosas como tenemos que decirle. No me vea con eso, no me vea con no me hagas eso, te digo lo que Dios quiere que haga. Hace poquito a mi hijo allí en Perú, cuando empezó a venir aquí, Dios le abrió el trabajo y todas esas cosas, y le tuve que decir, y tal vez, aleluya, se enoje o no se enoje. Le dije: ¿y cuándo vas a ir a la casa del Señor? Esto no es un juego. Amén. Tenemos que ir a buscarle a Dios. Siempre hay, en todas las iglesias, no importa, ve a buscar a Dios. No vaya a buscar a la iglesia, ve a buscar a Dios. Porque siempre ponemos que no, la iglesia no es como la tuya. No, acá en una iglesia no. La iglesia es uno. La palabra de Dios, aleluya, la que nos llena, lo ministra. Si bien fuera enseñado, fue instruido, pero tiene que obedecer a Dios. A veces pensamos que la bendición es todo de Dios y el diablo nos bendice muchas veces para que nosotros no busquemos a Dios. Amén. Cuando las bendiciones de Dios vienen, no haya de tristeza, sino alegría, gozo. Aleluya. Porque el diablo es astuto, aleluya. Mi alma te alaba. No todos son bendiciones. Uno tiene que saber cuáles son las bendiciones de Dios. Bendito Dios de la gloria. Mi alma te alaba. Y dice la palabra de Dios que Ezequiel tenía una orden de parte de Dios. Y le dice en el versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Qué tremendo, ¿no? Contra Dios se rebelaron. ¿Cuánta gente se rebela contra Dios? Una casa rebelde. Yo te envío. Y no le preguntó si querés andar. Amén. Dijo: yo te voy a enviar. Pero yo primeramente voy a hablar contigo. En lo personal, en lo íntimo. Amén. Porque Dios tiene que hablar con nosotros en lo íntimo, en lo personal, para que nosotros podamos escuchar su voz y sus oídos abiertos para recibir lo que Dios nos quiere hablar. Amén. Y dice la palabra de Dios que le dice, mire lo que dice: a gente rebelde que se rebelaron contra mí, ellos, ¿y quién más? Y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Aleluya. Qué tremendo, ¿no? Viendo todo lo que Dios hizo, los padres, los hijos vieron las maravillas donde Dios los sacó, donde Dios los rescató. Y sin embargo, aleluya, se rebelaron contra Dios. ¿Cuánta gente, cuánto pueblo que se ha rebelado contra Dios y se ha ido? ¿Amén? ¿Cuántas vidas que se han rebelado y se siguen rebelando y se han ido?
Amén. Acuérdense, muchos son llamados. Pero tú y yo que no nos hemos rebelado contra Dios, somos los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Muchos son llamados. El evangelio ha sido predicado en varios lugares y se sigue predicando. Y Dios está llamando. Amén. Dios está hablando de la verdad. Y muchos no quieren esa verdad. Quieren vivir una vida a liviandad. Pero cuando Dios le habla de la verdad y los llama para un cambio, una transformación, nos llaman tal vez de anticuado o eso para otro tiempo. La Biblia no ha cambiado, iglesia. La palabra de Dios tampoco. Y dice así la palabra. Mire lo que dice. Yo pues te envío a hijo de duro rostro y empedernido corazón. Y le dirá, así dicho Jehová el Señor. Aleluya. ¿Quién lo va a decir? Dios. Cuando nosotros le hablamos a la vida de parte de Dios, no somos nosotros, sino es el Espíritu que está en nosotros, que es de Dios. Y usted tiene que discernir cuál es el Espíritu. Porque si hablamos a una persona, no está todo bien, seguir haciendo lo que vos te parece, está lindo. No, Dios te ama, Dios, eso no es el Espíritu de Dios. Amén. Hay muchos espíritus engañadores por ahí. Porque dice, Dios es amor. Amén. Pero también dice que la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Hermano, cuando usted solta una vida que está en falta, que está haciendo las cosas, es porque el Espíritu le está diciendo que le haga. No le digo nada porque no viene mal a la iglesia. No le digo nada porque se va. Amén. Y si Cristo viene, usted por no soltarlo también se va a quedar. Por no decir la verdad también se va a quedar. Yo prefiero irme con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si se va el hermano, bueno, me saco asco del fuego. Tenemos que andar con la verdad, mi hermano. Amén. La Biblia dice que él tenía que hablarle la verdad al pueblo y le mandó a un pueblo rebelde de duro servir. Por eso Dios lo mandó a eso. Amén. No le iba a gustar lo que Ezequiel tenía para ellos, pero él tenía que obedecer a Dios. Pero primero tenía que estar el Espíritu de Dios sobre la vida de Ezequiel. Y mire lo que le dice Dios, porque él estaba escuchando. Y mire lo que dice. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no quieren escuchar, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo ¿qué? ¿Que hubo qué? Siempre tus hijos, tu familia, tu vecino, tu hermano, tu pariente, tu amigo, siempre van a saber que un día hubo un profeta. Amén. Que un día alguien le habló de Dios. Y ante Dios nadie se va a escapar. Nadie va a decir, a mí nadie me habló. A mí nadie me enseñó. Aleluya. Aquellos que se quedaron. Nosotros, aleluya, cuando dicen amén, ¿cuántos van con él? Aquellos que estaban en tibio en la iglesia. Aquellos que, gloria a Dios, y se quedaron. Después de decir, no quis. No. Hubo un profeta, hubo un pastor, hubo líder, te estaba hablando, pero tus oídos estaban sordos espiritualmente. Aleluya. La palabra de Dios es fuerte, iglesia. Dios le estaba hablando fuerte. Y Ezequiel tenía que obedecer a Dios. Porque mi hermano, aleluya, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos donde Cristo viene. Amén. Y hay que andar con la verdad de la palabra de Dios. Y dice, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharán, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Aleluya, ¿verdad que Dios? ¿Cuántos creen que hay profetas entre nosotros? Amén. ¿Cuántos creen? Aleluya. Y le dice, y tú, hijo de hombre. Aleluya, mire lo que le dice. No le temas, no vaya con mi voz. No, yo no le digo. Le dijo, no le temas.
veces nos decimos las cosas por miedo. Si le digo se me va a enojar, se va a levantar. Hay una palabra de Dios que dice no le temas. Cuando es palabra de Dios no hay que tener temor, aleluya. No le temas lo que le vas a decir. Aleluya. Ellos lo quieren escuchar, pero aleluya, tú ve y dile. Y no le temas. Aleluya. Y mire lo que dice. Y tú, hijo de hombre, ¿a quién está hablando? ¿A quién está hablando? A Ezequiel. ¿A quién Dios no habla? A nosotros, ¿verdad? Le habló a Ezequiel como también la palabra nos habla a nosotros. Que somos sus siervos, que somos sus hijos, que somos sus profetas. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios. El profeta está para decir la verdad, el profeta está para enseñar, el profeta está para... Aleluya, muchos quieren profecía porque quieren esto. Dios me ha dicho, no, mira, viene un profeta, aleluya. La mejor profecía es la palabra de Dios. Porque muchos están esperando, viene el profeta, a ver qué me dice, a ver si, aleluya. Porque aquí dice, mira, te voy a bendecir, te voy a dar una casa, oh, gloria, eso de Dios. Pero cuando el profeta viene de parte de Dios, te dice, mira, hay cosas que tenés que cambiar, hay cosas que tenés que restaurar, hay cosas que tenés que sacar de tu vida, aleluya. Eso del diablo. Mi alma te alaba a Dios. Porque hoy están esperando eso. Cuando la palabra de Dios viene sobre tu vida, es porque algo Dios quiere sacar, hay algo que Dios tiene que restaurar, aleluya, y tú tienes que recibirlo, porque tú sabes que cuando Dios te pega en el martillo, porque algo hay que cambiar. Amén. Y nadie se lo contó al profeta. Aleluya. Porque la palabra de Dios es real. Y dice la palabra de Dios que Dios mismo le estaba diciendo a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de tu palabra, aunque te haya, mire lo que dice, entre zarza y espino y moras con escorpiones. Mira cuántas cosas que había en el pueblo. No era fácil llevarle el mensaje. Y moras con escorpiones. ¿Vio que los escorpiones son venenosos? ¿Sí o no? El escorpión te picaba y moría. Lo comparaba con eso. Mira, hay gente venenosa, hay gente mala. Estás en medio de ellos, pero tienes que hablar con la verdad, aleluya. Hay gente reprobada, hay gente que no quiere saber nada, hay gente que se revela, que murmura, que critica, que observa, que siempre está con su propia concupiscencia. Aleluya, que siempre te están dando para atrás. Te vas a rodear con esa gente. Hay en medio del pueblo hay esa gente. Hay escorpiones. Aleluya. Que quieren destruirte. Mi alma te alaba a Dios. Mira cuántas cosas tenía que lidiar Ezequiel. Y dice, mora con escorpiones, no tengas miedo de su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Le hablará, ¿qué le dice? Le hablará, pues mi palabra. Escuchen. ¿Cuántos vinieron a escuchar hoy? Aleluya. O no dejen de escuchar. No importa. Tú ve y habla. Si escuchan, gloria a Dios. Y si no escuchan, gloria a Dios también. Tú no te canses de decir, mira, no me escucharon. No, sigue hablando. Aunque no quieran escuchar, háblale. Estórbale. Predícale. Enséñale. Con tus actitudes, tus ejemplos. Aleluya. No podemos servir a dos señores. Alabado sea el Señor. Porque nosotros dice que somos la luz y mucha gente nos está observando. ¿Tú no te das cuenta que la gente te observa? ¿Usted piensa que no nos observan? Me abren esa puerta, por favor. La palabra de Dios tiene que correr. ¿Usted se piensa que como cristianos a nosotros no nos observan? ¿O no? Nos observan, ¿no? Nos observan.
y nos miran. Y muchas veces Satanás dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mira, vas a la iglesia y venís endemoniado. Y a veces tiene razón. Porque no hemos escuchado el mensaje, hemos oído pesadamente. Pero cuando escuchamos con el oído espiritualmente, recibimos la palabra y la ponemos por obra. Amén. La gente está observándolo constantemente. Y usted y yo somos atalaya. Si hemos sido llamados por Dios. Ahora, si no hemos sido llamados por Dios, venimos, bueno. Ponte de pie y hablaré contigo. ¿Cuántos quieren que Dios hable? Somos atalaya, mi hermano. Y tenemos que hablar la palabra. Y no nos guste y va, mirá, no. Yo como pastor tengo la obligación de enseñarle y decirle la verdad. Yo quiero que cuando Cristo venga usted parta con Él. Y si bien hoy que todos se vayan. Amén. Le voy a dejar acá al hermanito porque no, si le digo se va, no. Hay que enseñarle la palabra de Dios. Hay que andar con la verdad. Podemos orar, podemos clamar, pero si abrimos puertas, dejamos puertas, no podemos hacer nada, mi hermano. Si abrimos puertas, mi hermano, en nuestros hogares, por más que oremos, por más que clamemos, cierra las puertas, aleluya. Y la bendición viene. Cierra esa puerta. Y la bendición de Dios viene. Pero si abrimos puertas y le damos lugar al diablo, por más que vaya el pastor, el mejor ungido, a veces por la mejor misericordia de Dios lo ayuda, pero no es así. Nosotros tenemos que cerrar puertas en nuestras casas para que el Espíritu de Dios comience a actuar. Amén. El Señor le dijo, ponte de pie y voy a hablar contigo. Y vino un espíritu, dice. Era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas. Y cuando el Espíritu Santo está sobre nuestra vida, eso nos redarguye. Y comienzas a latir nuestro espíritu. Porque Dios nos está hablando. Amén. Y dice, le hablarás pues mi palabra. Escuchen, no dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. En otras palabras, escucha lo que yo te estoy hablando, porque muchas veces estamos hablando y las personas no nos escuchan. Y si le pregunto en esta tarde, cuando salgamos de la iglesia, ¿qué habló el pastor? ¿Usted sabe lo que habló el pastor? Creo que habló de esto. Aleluya. Usted va a saber bien lo que el pastor habló. Porque es palabra de Dios, iglesia. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. ¿Cuántos han leído este capítulo? Hermano, ¿cuántos han leído este capítulo? Sea sincero con usted mismo. ¿Cuántos han leído la palabra de Dios, Ezequiel? Le está hablando lindo Dios a Ezequiel. Por eso muchas veces pensamos que Dios, no, pastor, no. Dios habla fuerte, Dios habla con su siervo, Dios habla con su pueblo, aleluya. Prefiero que Dios me hable, no que el diablo me hable. El diablo cuando te habla te quita la iglesia, el diablo cuando te habla te empuja al mundo, el diablo cuando te habla, aleluya, te aparta de Dios, aleluya. Porque empieza a escuchar otra voz, ¿para qué vas a salir? Y así, y empezamos a tener razón, mirá esto, y empezamos a mirar. El enemigo te está hablando, y ahí vos sos fácil. Pero con la palabra de Dios te habla, aleluya, te comienzas a recibir, aleluya. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias, Señor, porque esto es para mí. Gracias, Señor, porque tú me estás hablando. Gracias, Dios, porque tú me estás ministrando. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo hoy? Aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Y dice la palabra, mas tu hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y todavía le llama y no seas rebelde. Aleluya. Mira, hasta para Ezequiel era la palabra. Te estoy hablando y vos tampoco seas rebelde en nuestra palabra. No seas rebelde. Aleluya. No seas rebelde. Alabado sea el Señor. Como la casa rebelde, abre tu boca y come
lo que yo te doy, aleluya. Mi alma te alaba a Dios. Qué bueno cuando nosotros, aleluya, recibimos lo que Dios nos da. Qué bueno cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de ese rollo, cuando nos alimentamos de ese libro que muchas veces lo tienes escondido allí, que muchas veces lo ocupa en el último lugar, que lo ponen en el estante y solo lo agarra cuando viene a la casa del Señor, aleluya, y ahí al otro día lo llevas y lo dejas en el mismo lugar. Tú tienes que comer de la palabra de Dios, tú tienes que comer del rollo de la vida, aleluya, a la cual te vas a ser salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Mi alma te alaba a Dios. Eso te va a enseñar, mi hermano, a caminar con Dios. Eso te va a enseñar a hablar palabra de Dios. Eso te va a enseñar a tener sabiduría para hablarle a las personas y decirle esto no le agrada a Dios. Mi alma te alaba a Dios. Recuérdese, mi hermano, que la Biblia dice que la amistad de este mundo se hace enemigo de Dios. Aleluya. Amamos muchas veces las cosas del mundo, pero aleluya, lo que no amamos es las cosas de Dios. Y eso se hace enemistad contra Dios, lo dice la Biblia. Lea Santiago 4. El que se cree amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Escuche bien. Mi alma te alaba a Dios. Israel se estaba rebelando contra Dios. Estaba amando más las cosas del mundo, las cosas terrenales que perecen, que las cosas espirituales, que Dios permanece para siempre. Aleluya. Mi alma te alaba a Dios. Oh, gloria. Y dice la palabra de Dios. Mi alma te alaba a Dios. Come lo que yo te doy. Mi alma te alaba a Dios. Y dice que allí y miré y él vio algo, una visión, vio algo, una mano extendida hacia él. La mano de Dios está sobre nuestra vida, aleluya. En esa visión le vio una mano de Dios, aleluya, hacia mí. No hacia aquel, sino hacia mí. ¿Por qué? Porque yo estaba prestando atención a lo que Dios me estaba ministrando en el Espíritu. Porque yo estaba viendo algo, aleluya, la cual no sabía, aleluya. En esa condición estaba viendo Ezequiel esa visión, esa mano. Vi la mano de Dios sobre mí. Aleluya. Y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en la derecha y Lamentaciones y Ayer, aleluya. Y me dijo, mira cuántas cosas Dios tenía para que comiera, para que recibiera. Hijo de hombre, come, aleluya, lo que haya. Mire lo que dice, come lo que habla en la casa de Israel. Come que haya, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. ¿Qué tenemos que nosotros? Simbólicamente, usted no se vaya a comer la Biblia. Aleluya. Pastor me mandó a comer la Biblia. Bendito Dios de la gloria. Come del libro de la vida. Come de la palabra de Dios. Alimenta tu vientre y adquirirá conocimiento y sabiduría. Y vas a aprender a caminar de la mano de Dios. Porque muchas veces la Biblia, se me hace aburrida. ¿No le ha pasado eso? O se me hace extensa. Yo me gozo porque hay un hermano acá que no entiende pero escribe. Y sin embargo dice que no entiende pero sí la está entendiendo porque lo está escribiendo, lo que está recibiendo. Aleluya. Interroga, busca, quieres conocer más. Y me decía que está 2 horas, 3 escribiendo, aleluya. Oh, qué bueno cuando hay ese anhelo de conocer la palabra de Dios, conocer lo que Dios nos habla, aleluya. Eso es anhelo, eso es, aleluya, amor, aleluya, conocimiento para conocer más de Dios, para andar en sus caminos, para obedecer la palabra de Dios, para hacer una atalaya, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, bendito Dios de la gloria. ¿Qué se piensa, hermano, que los pastores, los líderes, aleluya,
Aleluya, no leen o no se han comido los libros para conocer más de Dios todos los días, pedirle a Dios la sabiduría para que nos dé palabra. Necesitamos palabra, no podemos hablar lo mismo siempre. Necesitamos comer la palabra, necesitamos escudriñar la palabra, necesitamos conocer lo que Dios quiere hablarnos para transmitirle al pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mi alma te alaba. Y dice que cuando él comió, dice, y me hizo comer del rollo. Y el Señor le dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu extraña. Aleluya, alimenta tu vientre. Vio cuando usted tiene hambre, amén, y el cuerpo le está pidiendo comida, ¿sí o no? Y cuando usted come, ¿cómo queda? Ahora quedé satisfecho. Aleluya, ¿verdad que sí? Hágalo con la Biblia. Oh, ahora quedé, aleluya, lo que Dios me llenó. Qué lindo, no sabía esto, aleluya. Aliméntese de la palabra de Dios y nutra su mente y su espíritu, aleluya. Y va a tener más conocimiento, amén. Y vas a decir, qué bueno, mira qué lindo, aleluya. Mi alma te alaba, porque lo dijo Ezequiel, amén. Lo vio Ezequiel cuando alimentó, aleluya, del cerrollo. Y dice, y mire lo que le dice. Por eso es importante leer la palabra, hacer una atalaya, porque la atalaya tiene cómo vigilar, cómo saber, cómo actuar en momentos difíciles, aleluya, en situaciones a las cuales son adversas, en la familia, en el hogar, en todas las circunstancias que nos rodean. Tenemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios comience a producir y tocar vida, aleluya. Y dice, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tu extraña de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue en mi boca dulce como la miel, aleluya. Amén. Dulce como la miel, se alimentó y él se sintió, qué rico, aleluya. Dulce como la miel. Y luego me dijo, pero no solamente tenemos que comer del rollo, bueno, me alimenté, aleluya. Había un plan. Y sigue estando el plan de Dios para nosotros como atalaya, como hijo de Dios. Lo tenía para Ezequiel, para llevar a ese pueblo, a la cual, aleluya, estaba en cautividad, a la cual un pueblo que se había levantado, se había rebelado contra Dios. Aleluya. Y él tenía que comer ese rollo para ministrar a ese pueblo rebelde, para hablarle a esa gente, aleluya, que no quería saber nada, aleluya, que se burlaba. Aleluya. Pero no alimentar y decir palabras sueltas, sino más palabras firmes, palabras proféticas, palabras de Dios, aleluya, que le tocara, que le conmoviera en el espíritu, aleluya, porque la palabra de Dios es así. La palabra es como martillo que quebranta la piedra, aleluya. Mi alma te alaba a Dios. Y contra tales nadie se resiste, aleluya. Y dice, y luego me dijo, ya está terminando, aleluya. Porque Dios nos manda para eso. ¿Verdad que está lindo la palabra hoy? ¿Cuánto dice el amén? Lo veo todo serio. Aleluya, qué bueno cuando la palabra nos habla. Y dice, ¿para qué tarea lo mandó a hacer todas esas tareas? ¿Para qué lo mandó? Para que leamos y no, bueno, ahora sí. Conozco, tengo el conocimiento, tengo todo, bueno, pero me voy a callar. Voy a ver cosas y no digo, me voy a callar. Si nosotros callamos, dice la Biblia que las piedras van a hablar. Amén. Jesús mismo dijo, si ustedes callen, quédense tranquilo que las piedras van a hablar. Aleluya. Y dijo, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mi palabra. No con tu palabra, no lo que vos pensás, con la palabra que Dios te dio. Ve
entra y háblale con mi palabra lo que va a suceder si no se arrepienten, si no cambian. Amén. No le fue fácil a Ezequiel, pero él tomó esa palabra, y no solamente la tomó esa palabra, sino la puso por obra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y terminando, le dice: no a mucho pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, cuya palabra no entiendan, y si ellos te enviaran, ellos te oirían. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente, obstinada de corazón. Mire, imagínense cómo estaba el corazón de obstinada, gente obstinada que le está diciendo las cosas que Dios quiere y siguen obstinados, siguen sus propios pensamientos, razonamientos, aleluya. Obstinado de corazón, aleluya. Y dice, y muchas veces le dice: no tengas miedo de hablar mi palabra. Amén. Y el versículo 11: y ve, entra a los cautivos. ¿A dónde tenía que ir Dios? A los cautivos, a los oprimidos por el diablo, a las personas que necesitaban escuchar la voz de Dios. Hay personas cautivas, hay personas presas, hay personas que necesitan ser libres por la palabra de Dios. Aleluya, a esas personas Dios vino a libertar. Amén. Personas cautivas, alabado sea el Señor. Vidas cautivas. Y dice, mire lo que dice: y ve, entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblale y dile: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o no dejen de escuchar. Aleluya. Así habla Dios. Si quieren escuchar o no quieren escuchar, tú ve y habla. Aleluya. Y no solamente cuando él comenzó a escuchar la voz de Dios, dice que sintió un espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Aleluya, que decía: bendita sea la gloria de Jehová en este lugar o en su lugar. Aleluya. Porque Dios se mueve así. Aleluya. El espíritu, dice la palabra, él sintió algo. Aleluya. Y qué lindo cuando tú sientes el espíritu de Dios. Amén. Isaías mismo lo decía: el espíritu de Jehová está sobre mí. Aleluya. Porque me ha ungido Jehová. ¿Para quién? Para enviarme ¿a dónde? A los cautivos, a los oprimidos por el diablo. Aleluya. A libertar a los presos en la cárcel. Aleluya. Ese es el espíritu que tiene que predominar en nuestra vida, el espíritu de Dios. Por eso, mi hermano, cuando Dios nos ha llamado, es para que nos pongamos de pie, porque quiere hablar con nosotros primero. Aleluya. Porque quiere enseñarnos cosas que nosotros no sabemos, pero quiere hablarnos para que nosotros escuchemos su voz a través del Espíritu. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. El atalaya es esa función, iglesia. Tú eres una atalaya. Cada hogar, cada familia que le sirva a Dios y que tiene el llamado de Dios y que siente su presencia, es una atalaya en donde quiera que vaya. En un barrio, en un hogar, en una familia, somos una atalaya. Somos un centinela para hablar de Cristo. Amén. Le gusten o no le gusten o no lo quieran escuchar, tenemos que ser atalaya. Amén. Si tenemos el Espíritu de Dios, si escuchamos la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, dice la palabra de Dios que tenemos que andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, es muy difícil escuchar y obedecer a Dios. Pero cuando andamos en el Espíritu, conocemos lo que Dios le agrada.
Yo no sé cuántas veces Dios te dice, hijo de hombre, ponte de pie, ponte sobre tu pie y hablaré contigo. Amén. Y Dios quiere hablarnos con nosotros en esta tarde. Ponte de pie en esta noche.